Bien, vamos a realizar el día de hoy un ejercicio sobre el método PSA para determinar el espesor de pavimento rígido. ¿Sí? Primero, para determinar el primer paso para realizar esto es calcular las repeticiones esperadas. Estas repeticiones esperadas se debe diferenciar por tipo de eje, por eje simple, eje tándem y eje trídem. Entonces, para calcular eso, debo utilizar el método del ESAL por tipo de eje. Recuerden que ya habíamos visto esto anteriormente, donde necesitamos de datos el periodo de diseño, el factor de distribución de D, que va a ser 0,5, y el factor de distribución por carril 1. También el tipo de vehículos que van a circular, que circulan por nuestra vía, y el INTA. Entonces esos datos se calculaban de acuerdo a una toma de aforo. Entonces primero, para determinar el peso por tipo de eje, hay que colocar la configuración por tipo de ejes y por pesos de cada uno de los vehículos, ¿sí? Que encontramos acá en nuestra segunda columna. Por ejemplo, para el vehículo C2, este vehículo C2 tiene un eje simple y un eje dual. La configuración en eje sería simple 1, dual 1. Entonces acá está C2, simple 1, dual 1. Y la configuración en pesos sería 7 y 11. Luego, para, por ejemplo, el vehículo C4. Este vehículo C4 tiene una configuración simple y trídem. Entonces, configuración en eje sería 1 y 3. 1 y 3. Y configuración en pesos sería 7 y 23 toneladas. Entonces, voy a hacer ese cálculo de configuraciones usando la tabla de pesos y medidas del reglamento para cada uno de los vehículos que tenga. Si acá tengo diferentes vehículos, haré lo mismo para cada uno de los vehículos. Luego colocaré los datos del número de vehículos que me sale del aforo que he tomado del IMDA. Y por ejemplo, para el vehículo B2 tiene 45, vehículo C3 tiene 32, C4 12, y en total me sale un IMDA total de 332. Entonces esos son datos iniciales que voy a necesitar para hacer la diferenciación por tipo de ejes. Entonces empiezo esta diferenciación. Ejes simples, tándem y trídem. Ejes simples. Por ejemplo, para el vehículo B2. Nuestro vehículo B2 tiene dos ejes, un eje simple y un eje dual. Ambos se consideran como simples. Entonces tendrá un eje simple de 7 toneladas y un eje dual de 11 toneladas. Luego calculo el número de ejes totales, ¿sí? por día. Para calcular este número de ejes totales será la multiplicación de este número de vehículos por el número de ejes que tenga. Entonces, este 45 por el 1 me da 45 ejes de 7 toneladas. Luego tendré 45 ejes de 11 toneladas. Si sigo haciendo para los otros vehículos, mi vehículo B3 tiene configuración simple y tándem. Entonces tendrá simple de 7 toneladas con número de ejes totales de 50. 50 ejes de 7 toneladas. ¿Sí? Recuerden que este 50 es igual a este 50, que es el número de vehículos, el dato de IMDA, multiplicado por el número de ejes. Y luego en tándem. En tándem tengo un eje tándem de 16 toneladas. Acá no se pone ese 2, ¿no? Porque estos números 1, 2, 1, 3 solamente son configuraciones. En cambio acá estoy poniendo número de ejes. Este vehículo B3 solo tiene un eje simple delantero y un eje tándem trasero. Este eje tándem tiene un peso de 16 toneladas. Y calculo luego el número de ejes totales. Este número de ejes totales será el IMDA de B3, o sea 50 por 1, por un eje. Entonces tendré 50 vehículos de 16, 50 ejes de 16 toneladas. Luego hago lo mismo para todos los vehículos. Por ejemplo, este vehículo, el C4. El C4 tiene una configuración simple trídem.
Entonces, simple. Tengo un eje simple de 7 toneladas y el número total de ejes de 7 toneladas será 12. ¿Sí? 12 por 1, 12. Luego, tengo un eje trident. Tengo un eje trident. ¿Cuál es el peso de ese eje trident? 23 toneladas. Entonces, el número de ejes totales será igual al 12 por 1. 12 por 1, 12. Entonces tendré 12 ejes totales de 23 toneladas. Entonces tengo que calcular cada uno de esos, teniendo en cuenta la diferenciación entre ejes simples, tándem y trident de cada uno de los vehículos. Luego de hacer eso, calculo el espectro de carga y la determinación de ejes equivalentes. Para esta determinación de ejes equivalentes, tendré que hacerlo por cada peso y por cada tipo de eje. Por ejemplo, en ejes simples. Aquí están todos mis pesos de ejes simples. En ejes simples tengo 2 pesos. Hay vehículos que tienen hay ejes que tienen 7 toneladas de peso y hay ejes que tienen 11 toneladas. Entonces pondré 7 y 11. Luego, en N voy a poner el número de ejes que han tenido estos pesos. Entonces, es la sumatoria, ¿no? ¿Cuántos ejes de 7 toneladas hay? Entonces, sería sumar el 45 más el 50 más el 80, 32 más 12 más 82 más 15 más 16. Eso me da 332. Luego, ¿cuántos ejes de 11 toneladas hay en total? En simples. Tendría que sumar 45 más 80 más 82 más 15 más 16. Y eso me da 238. Entonces, sumando ambos, me queda el mismo número de ejes simples que había hallado antes, 570 igual a 570. Entonces, si me quedan igual ambos, está bien, voy bien. Hago lo mismo para ejes tándem. En ejes tándem tengo pesos de 16 y de 18 toneladas. Ubico el N, cuántos números de vehículos tienen 16 toneladas y cuántos ejes pesan 18 toneladas. Y calculo que mi sumatoria sea igual, 180 aquí, 180 aquí. Si es igual, entonces voy bien, estoy bien. Luego, en ejes trident hay 2 pesos. Hay ejes de 23 toneladas y ejes de 25 toneladas. ¿Sí? De ejes de 23 toneladas hay 12 y de 25 toneladas 15, en total 27. 27 igual a 27, queda bien. Ok. Luego calculo ya el ESAL por tipo de eje. Para eso necesitamos los datos del factor de crecimiento, el G, el D y el L. Sí, que era simplemente una multiplicación. El G tiene su fórmula, el D era dato, el L también es dato, y el ESAL simple por tipo de eje es la multiplicación de estos datos por 365. Entonces, ¿qué me queda? Que, por ejemplo, para ejes simples de 11 toneladas, tengo repeticiones esperadas de 2,07 por 10 a la 6. Entonces me voy a mi tabla del PCA y ese dato es el que voy a introducir acá. Para ejes simples de 11 toneladas tengo repeticiones esperadas de 2,07 por 10 a la 6. Entonces estos datos de aquí, de esta columna D, se jalan del anterior Excel. ¿Sí? Son los datos que se jalan del anterior Excel. Entonces ese es el paso 1 que hay que realizar. Luego, el paso 2 es identificar nuestro proyecto. Nuestro proyecto nos indica que es una autopista donde se requiere calcular el pavimento rígido con berma de concreto y conjuntas con pasadores. Hay diferentes configuraciones cuando se trabajan pavimentos rígidos. Puede ser sin berma de concreto, puede ser conjuntas sin pasadores, con berma de concreto y sin juntas, y conjuntas sin pasadores, sin berma de concreto. Entonces, es importante diferenciar esto. Primero, el tipo de proyecto que se está realizando. Este proyecto es una autopista, entonces el primer dato a ingresar, será el factor de seguridad. Para autopista nos indica que el factor de seguridad es 1,2. Entonces ese será el primer dato que voy a meter. Ahora, ¿es con pasadores o es sin pasadores? ¿Qué me indica el ejercicio? Que va a ser conjuntas con pasadores. Entonces sí tiene pasadores. Y luego, ¿tiene o no berma de concreto?
con berma de concreto. Sí tiene berma de concreto. Luego necesito otro dato que es el periodo de diseño. Necesito la resistencia a la compresión del concreto, porque acá nos indica que es con berma de concreto y sobre todo es pavimento rígido, entonces necesito ese dato. También necesito otro dato que es la CBR del subrasante. Esta CBR se calcula en campo, entonces va a ser dada como dato. Necesito también el espesor de la subbase, que puede ser especificación del ejercicio, o si no también tú como proyectista lo puedes estimar en centímetros, claro, y luego se convertirá a pulgadas. Y por último, un dato que sí uno como proyectista escoge y empieza a tantear y es el que va a verificar el espesor del pavimento rígido, ¿no? En pulgadas. Entonces, este dato es importante, es en el que nos vamos a basar durante todo el método. Y entonces, para este ejemplo, empezamos con un espesor de 9 pulgadas. ¿Sí? Entonces, como ya teníamos el espesor de la subbase que nos da como dato 20 centímetros, lo convertiré a pulgadas, 7,87. Luego, el segundo paso, dijimos que el primer paso era calcular las repeticiones esperadas. Segundo paso es calcular el módulo de la subrasante. Este módulo de la subrasante lo calculo con fórmula. Y si no es con fórmula, lo puedo usar con un ábaco. Este ábaco lo podemos encontrar en el aula virtual. Se ha subido un Word donde nos indica el paso a paso que hay que seguir para este método de PCA y las tablas que se necesitan o las fórmulas que se necesitan. Entonces ahí van a poder ver que también hay una tabla. Pero es más confiable hacerlo con fórmula. Entonces, aplicando esta fórmula de 51,9791 por el CBR elevado a 0,58262, me sale que el módulo de la subrasante es 297.74 PSI. Las unidades son esas, PSI. Luego, el siguiente paso es calcular el módulo K efectivo, K' de la subbase. ¿Sí? Este módulo efectivo de la subrasante y de la subbase lo calculo interpolando datos de una tabla. Si se han dado cuenta, en ese Word van a encontrar dos tablas para el cálculo del K efectivo de la subbase. Hay dos tablas porque una de esas es para subbases granulares y otra es para subbases estabilizadas. En este caso vamos a trabajar para subbases granulares. Entonces acá hemos introducido la tabla. Parámetros que necesitamos para esta tabla para el cálculo del K efectivo. Primero es el K de la subrasante, ¿sí? El módulo de la subrasante que he hallado en el anterior paso. Me indicaba que era 297.74, entonces se colocaré ahí, 297.74. Extrae entre 200 y 300. Y también otro parámetro que necesito es el espesor de la subbase. Este espesor de la subbase es 7,87 pulgadas, mis 20 centímetros. Entonces, interpolando los datos, me resulta que el K efectivo de la subbase o módulo K' subrasante subbase es 352.73. Ese es el siguiente paso. Luego de eso voy a calcular el módulo de rotura del concreto. Para calcular el módulo de rotura del concreto necesito el módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad es 57.000 por FC a la 0,5. Este FC, como aquí en nuestro ejemplo está en kilos por centímetro cuadrado, lo convertiré a PSI, o sea, lo multiplico por un factor. En este caso 14,22 tantos. Y calculo el módulo de rotura S sub C con la fórmula 43.5 por el S sub C entre 10 a la sexta más 488.5. Me resulta que el módulo de rotura del concreto es 680.14 PSI. ¿Sí? Entonces ya viene el siguiente paso. Es el primer paso. Primer paso, ingresar los datos. He calculado algunos datos. Segundo paso, calcular los factores de fatiga y erosión. Entonces para eso, primero hay que calcular el esfuerzo equivalente.
Este esfuerzo equivalente se va a calcular de acuerdo a los tipos de ejes. Entonces habrá un esfuerzo equivalente para ejes simples, un esfuerzo equivalente para ejes tándem y para ejes trídem, ¿no? Y también hay que recordar que hay diferentes tablas. Por ejemplo, este ejercicio es para pavimento con berma de concreto y conjuntas con pasadores. Entonces utilizaré la tabla 6B. Ahí me dice con berma de concreto. ¿Sí? Y conjuntos de pasadores. Cuando utilice otras tablas, conjuntos de pasadores y con berma de concreto. Puede haber otros casos donde mi ejercicio me diga sin berma de concreto y conjuntas de pasadores. Entonces utilizaré esas otras tablas, la tabla 6A. Y esas tablas se encuentran en el Word que se ha subido al aula virtual. Ahí se encuentran todas las tablas. ¿Sí? Entonces, para este caso, sigamos en este ejemplo. Voy a calcular el esfuerzo equivalente de ejes simples. Entonces, acá está, esfuerzo equivalente para bermas de concreto. Bermas de concreto. Hay que recordar cómo se lee esta tabla. Ejes simples / ejes tándem. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos valores, 640/534. Ese 640 será dato cuando trabaje ejes simples y el 534 será dato cuando esté trabajando ejes tándem. ¿Sí? Entonces, para calcular el esfuerzo equivalente, necesito dos parámetros. Primero, el espesor de la losa que esté trabajando. ¿Cuál es el espesor? El que he tanteado. Mi primer tanteo va con 9 pulgadas, entonces 9 pulgadas. Luego, el segundo parámetro que necesito introducir en la tabla es el K efectivo de la subrasante subbase, o sea, este K', que es 352,73. Entonces estoy jalando para esta tabla, a esta tabla estoy jalando esta tabla grande. 352,73 y mi espesor de prueba son 9 pulgadas. El 352 estará entre 300 y 500. Entonces coloco para ejes simples. Ejes simples tengo en simples un esfuerzo de 158 y en 500 simple un esfuerzo de 146. Interpolando me sale que mi esfuerzo equivalente es 154,84. Ahora, para ejes tándem. En ejes tándem, recordemos que los datos del lado derecho son tándem. Entonces, en tándem utilizaré 134. Acá pondré 134. Y en el 500 pondré 122. Interpolando me sale que el esfuerzo equivalente de ejes tándem es 130,84. ¿Sí? Esta tabla es para simples y tándem. Ahora, para ejes trídem, utilizo la tabla C1. Esta tabla C1, la diferencia es, acá me indica, esfuerzos equivalentes para ejes trídem, y para leer esta tabla, primero está el dato cuando voy a trabajar sin bermas de concreto y luego con bermas de concreto. Como estoy trabajando un pavimento rígido con berma de concreto, entonces mis datos serán 105 y 98. Porque recuerden que los parámetros son los mismos. Aquí ponemos el espesor de la losa que estoy tanteando, 9 pulgadas, y el K efectivo aquí de la subbase, ¿sí? El K', 352 como el tantos. Entonces interpolo 105 y 98. 105 y 98. Interpolando me sale que en ejes trídem tengo un esfuerzo equivalente de 103,15. Entonces ya está. Luego calculo el factor ratio. Este factor ratio, aquí está, es la división del esfuerzo equivalente que acabo de calcular entre el módulo de rotura que he calculado anteriormente. ¿Sí? Entonces, mi esfuerzo equivalente entre el módulo de rotura, cada uno. ¿Sí? De cada uno. Después calcularé el factor de erosión. Este factor de erosión se hace por tabla, este se hace por fórmula y este se hace por tabla.
mi factor de erosión se hace por tabla. Igual, interpolación. Factor de erosión de ejes simples. Aquí está, factor de erosión. Acá me indica con pasadores, juntas con pasadores, juntas unidas, ¿sí? Juntas con pasadores y con berma de concreto. Entonces, ese es mi caso. Recuerden que hay más tablas. Si es que fuese juntas sin pasadores y con berma de concreto, o si fuese juntas con pasadores sin berma de concreto, hay diferentes tablas. Todas esas tablas están en su aula virtual, en el Word que se ha subido en el aula virtual. Y entonces, sigamos con esto. Los parámetros que necesitan estas tablas para calcular el factor de erosión son los mismos parámetros que necesitaban las anteriores tablas. El espesor tanteado, 9 pulgadas, y el K', el K efectivo de la subbase, que es 352. E igual se ubica los datos de ejes simples de ejes tándem. Sí, entonces para ejes simples 300 utilizaría 2.19. 500, 2.16. Entonces, mi factor de erosión para ejes simples sería 2.18. Sí, ahí me indica. Luego, en ejes tándem 2.27. 2.27. Y 2.19. 2.19. Entonces me sale un factor de erosión de 2.25. Luego, para ejes tridem, utilizo mi tabla C2. Ejes tridem, con berma de concreto, entonces utilizo los valores de la derecha, 2.34 y 2.23. 2.34 y 2.23. Entonces mi factor de erosión es 2.31. Ya calculé estos factores de fatiga y de erosión. Entonces ahora me toca calcular netamente, realizar ahora el análisis de fatiga y de erosión. Entonces este análisis de fatiga y de erosión se hace por tipo de ejes, simples, tándem y tridem. Entonces en simple, recordemos, en simple teníamos ejes de 7 toneladas y ejes de 11 toneladas. Entonces eso voy a poner acá. Carga por eje hay de 7 y de 11 toneladas. Luego en ejes tándem hay de 16 y 18 toneladas. Entonces 16 y 18 toneladas. Y en ejes tridem de 23 y 25 toneladas. Ahora, como está en toneladas, si veo mis tablas para realizar el análisis de fatiga y de erosión, aquí la carga de ejes simples o la carga de ejes tándem está en unidades de kips. Entonces hay que convertir estas toneladas a libras. ¿Cómo convierto eso? Por un factor 2,204 tantos. Entonces simplemente multiplico 7 por 2,204, 15,43, 24,25, 35,27 por cada uno de ellos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en ese tridem 23 por 2,204, 50,71 o 55,12. Luego calcularé la carga que calculé anteriormente en kips por el factor de seguridad. Para ejes simples, 18,5, 29,1 para ejes de 11 toneladas. Para ejes tándem, 42,3 para ejes de 16 toneladas y 47,6 para ejes de 18 toneladas. ¿Sí? Recuerden, simplemente es la multiplicación de de la carga en kips por el factor de seguridad 1,2. ¿Sí? Y en cambio acá, ejes simples, tándem y en tridem. En tridem hay que hacer un artificio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí nuestras gráficas de análisis de fatiga y de erosión solamente trabaja con ejes simples y con ejes tándem. Y tenemos ejes tridem. Entonces lo que hay que hacer, hay que convertirlo a simple. Para convertirlo a simple, luego de hacer esa multiplicación de esta carga, 50,71 por el factor de seguridad que es 1,2, lo divido entre 3. Y así ya estoy convirtiéndolo a simple. ¿Sí? Entonces ya podría meter estos datos en simple. Entonces,
Estos datos que aquí están, por ejemplo, en ejes simples están en rojos, ejes tándem en verde y ejes tridem en azul, son los que van a entrar en mi gráfica de análisis de erosión y de fatiga. ¿Sí? En la primera columna de datos, ahí van a entrar. Luego, las repeticiones esperadas. Esto ya dijimos de dónde salía. ¿Sí? Salía de la copia de la hoja de cálculo anteriormente, que hemos hecho anteriormente. ¿Sí? H46, por ejemplo. H46, este de acá, 2,89 por 10 a la sexta, 7 toneladas eje simple, es ese. 2,89 por 10 a la sexta de 7 toneladas en ejes simples. Entonces, estos datos de repeticiones esperadas ya los tengo calculados. Y ahora me toca calcular las repeticiones permisibles, tanto para análisis de fatiga como para un análisis por erosión y por cada tipo de eje. Entonces empiezo. Por ejemplo, voy a trabajar repeticiones permisibles en ejes de 7 toneladas. Entonces, en 7 toneladas, ¿qué datos son los que meto? Los rojitos, el rojito. 18,5, simple. Voy a hacer mi análisis por fatiga. Este es análisis por fatiga. 18,5 en simple. Recordemos, ¿cómo se lee esta tabla? Este gráfico. Esta primera columna que tiene datos a la izquierda como a la derecha. Los datos a la izquierda son los datos que se utilizan para el análisis de ejes simples en KIPS. Y los datos a la derecha son los datos que se utilizan para el análisis de ejes tándem. ¿Sí? Recuerden que no hay tridem, entonces en tridem utilizaré los simples. Entonces en simple me indica 18,5. 18,5. Acá está el 18,5. Este rojito, 18,5. Ubico ese dato y también ubico este dato, el factor ratio. El factor ratio de simples, ¿cuánto era? 0,23. Ubico acá el 0,23. Interseco ambos datos. Este y este los intersecto. Hago una recta. 1, los 1. Y me tiene que dar una recta que se intersecte con esta tercera columna de datos. Si es que no se intersectan, si es que salen un valor mayor a 10 millones de repeticiones esperadas, estas son las repeticiones esperadas, entonces se coloca en mi tabla, colocaré repeticiones esperadas o permisibles, repeticiones permisibles indeterminadas, porque es mayor a 10 millones. Entonces, si es indeterminado, mi porcentaje de fatiga será 0. ¿Sí? Importante poner esa condición. Si es indeterminado, será 0. Y si es que no es indeterminado, si digamos que este dato caía por acá, entonces sería 100, 200, 600.000. Entonces ese 600.000 lo pondría acá. 600.000. ¿Sí? Entonces al ponerlo ahí, el porcentaje de fatiga, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo las repeticiones esperadas entre las repeticiones permisibles. Pero ¿qué resulta? Si ven está en rojito, sale 481.96%, es mayor al 100%. Entonces, luego vamos a ver que hay una condición que deben cumplir. Siempre que se haga este análisis por fatiga y por erosión, la única condición que se debe cumplir es que los porcentajes, la sumatoria del porcentaje, este dato de acá, final, debe ser menor al 100%. Si es que es menor al 100%, está bien. Tu espesor dado está bien. Si es que no, está mal y tienes que cambiar de espesor. Sí, pero eso vamos a ver luego. Entonces dejamos como estaba. Ya está. En este caso sale indeterminado. Ahora, en un análisis de erosión, igual, ubico este 18,5 en el lado de los simples. 18,5, acá está. Y aquí voy a poner el factor de erosión. ¿Cuál es el factor de erosión? El factor de erosión es 2,18 para ejes simples. Entonces aquí está en rojito 2,18. Uno ambos y me sale igual que las repeticiones permisibles son mayores a 100 millones. Entonces, por tanto, va a ser indeterminado y por tanto la erosión, el porcentaje de erosión va a ser 0. Entonces voy a calcular este porcentaje de fatiga
en total de los ejes simples. En ejes simples tendré 0% y en erosión tendré 0%. Ahora para los tándem hago lo mismo. Ubico ahora esta carga por el factor de seguridad, los que están en verdes. Vamos a hacer solo de uno. Por ejemplo, este 47,6 tándem con factor ratio de 0,19. Entonces ubico acá 47,6, como son ejes tándem, utilizo los datos de la derecha. 47,6, acá está, este verde acá. 47,6, este verde acá, el más pegado al 50. Ese se intersecta con un factor ratio de 0,19. Interceptando me sale que mi flecha va a estar por encima de los 10 millones. Entonces es indeterminado. Indeterminado y por tanto mi porcentaje de fatiga es 0%. Luego en un análisis por erosión, igual, 47,6. Ubico en el lado derecho, recuerden. Acá está. Cerca del 50, 47,6. Lo intercepto con un factor de erosión del doble, del tándem. El factor de erosión de tándem es 2,25. Intercepto con 2,25 e igual me sale mayor a 100 millones. Entonces mi erosión, repeticiones permisibles en el análisis de erosión indeterminado. Por tanto, el porcentaje 0%. Y para ejes Trident finalmente, ¿qué dijimos? Acá se hizo un artificio, dividir entre 3. Entonces al dividirse entre 3 ya se está utilizando ejes simples. Entonces este 20,3, por ejemplo, vamos a utilizarlo con los datos del lado izquierdo. 20,3. Ejes simples, 20,3. Aquí el que está más pegadito al 20. Lo intercepto con el factor ratio de ejes Trident. El factor ratio de ejes Trident era 0,15. Eso sí no cambia, 0,15. Interceptando me sale indeterminado, mayor a los 10 millones. Entonces, repeticiones permisibles en fatiga, indeterminado. Porcentaje de fatiga, 0. Y ahora, análisis de erosión, 20,3 igual. Y necesito el factor de erosión Trident. El factor de erosión Trident, 2,31. Entonces acá estoy. 20,3. Este de acá pegadito. Factor de erosión Trident, 2,31. Este de acá. Intercepto ambos valores y me sale repeticiones permisibles mayores a 100 millones. Entonces son repeticiones indeterminadas. Y por tanto la erosión también es indeterminada. Y si hago lo mismo para los ejes de 25 toneladas con carga de 22 kips, igual me va a salir indeterminado e indeterminado. Y por tanto, me sale al final que la sumatoria de la fatiga total, o sea, de ejes simples más ejes tándem más ejes Trident, es 0%. Y la sumatoria de ejes la sumatoria del análisis por erosión de los ejes igual es 0%. 0 en simple, 0 en tándem, 0 en Trident. Entonces, ¿cómo compruebo que esto está bien? Cuando mi sumatoria es menor al 100%. Si es menor al 100%, queda. Y si no, tengo que cambiar de espesor. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, que acá vimos, ¿qué tal si le ponía 600.000? 600.000. Me sale un porcentaje de fatiga de 481. Es mayor al 100%. Entonces ya me indica cambiar espesor. Y también siempre hay que tener en cuenta, ambos deben ser menor al 100%. No porque este me esté saliendo mayor al 100% y este menor al 100% está bien. No. Basta con que uno esté mal para que ambos estén mal. Entonces lo que tengo que buscar es que sean estos dos, tanto análisis por fatiga como análisis por erosión, que los porcentajes sean menores al 100%. Si son menores, cumple, queda ok y este espesor está bien.
queda, se trabaja con ese. Si es que no está bien, como veíamos, se cambia el espesor. Entonces puedo ir tanteando, subiendo, bajando, o si no, también puedo cambiar el espesor subbase si es que no es especificación, si es que simplemente lo estoy tanteando. Entonces eso sería todo. Recuerden que estas tablas, para calcular los factores de erosión o para calcular el esfuerzo equivalente y para calcular el K efectivo de la subbase, se encuentran en su Word, que está subido en la plataforma virtual. Y ahí está paso por paso cada uno de los paso por paso para seguir para calcular este espesor del pavimento rígido, y también están estas tablas. ¿Sí? Ahí se les ha puesto su leyenda también en español, aunque también está en inglés, pero para que entiendan más fácil en español. Sí, entonces eso sería todo. Lean sus tablas, analícenlas. ¿Sí?